Queridos, los saludo cariñosamente a aquellos que no he saludado aún. Se siente más abrigado así, cuando estamos más juntitos. Igual tuvimos que abrir ahí, parece que no cabíamos todos, pero hay que aprovechar el calor humano cuando hace tanto frío. La semana pasada estuvo con ustedes el presbítero Patricio. Él estuvo continuando con esta serie de sermones en Santiago, tocando el tema de la sabiduría. Él estuvo mostrando cómo Santiago en su epístola habla de aquella sabiduría que proviene del Señor, que es verdadera, que produce vida eterna. Y no deja de ser significativo esto porque efectivamente, cuando nosotros leemos más en profundidad lo que Santiago escribe en su epístola, descubrimos que ella es una carta sumamente práctica que apunta a cuestiones cotidianas que enfrentamos constantemente. Por el siguiente motivo, porque Santiago busca proveernos de aquella sabiduría divina que nos permite tomar buenas decisiones en nuestra vida cotidiana. No por nada, algunos comentaristas dicen que esta epístola es equivalente en el Nuevo Testamento a los proverbios del Antiguo Testamento. Y de hecho, cita los proverbios en varias ocasiones. Y hoy día vamos a tocar un tema que propone Santiago en la continuación de la epístola, en el capítulo 4, que tiene que ver con los conflictos. Dos formas de enfrentar el conflicto. Y esto es un tremendo desafío, porque uno tiene que ponerse a pensar qué tan conflictivo uno es. Así que yo le quiero hacer esa primera pregunta, que se la voy a hacer ahora y se la voy a hacer después al final del sermón. ¿Usted se considera una persona conflictiva? Si yo fuera a su casa y preguntara a sus parientes que viven ahí, ¿sí? ¿Usted cree que es conflictiva esta persona que está a su lado? Si yo fuera a su vecindario y le preguntara a sus vecinos, ¿usted considera que el vecino aquí del 305 es un vecino conflictivo? Ahora que participo de los grupos de WhatsApp de los colegios, de los apoderados, siempre hay uno conflictivo. A veces son varios, se juntan. Entonces, si yo fuera a los que son padres y participan de estos grupos y le preguntara, oye, ¿ustedes creen que tal persona es conflictiva? Esto no deja de ser complejo definirlo, porque la tesis sobre la cual va a trabajar Santiago es que el conflicto es insoslayable. O sea, sí o sí, en la vida vamos a enfrentar conflictos. No existe la opción de conflicto cero. O sea, yo nunca tengo dificultades y conflictos con nadie. La única forma de que usted pueda vivir de esa manera es que se vaya a vivir a una isla, aislado de la sociedad, alejado de las redes sociales, sin internet, sin televisión. Y aún así estoy seguro que usted buscaría conflictos consigo mismo y pelearía con usted mismo. Pues somos así. Somos por naturaleza conflictivos. Por naturaleza somos combativos. Respondemos, reaccionamos a los estímulos. Si así no fuera, seríamos cadáveres. Si no respondiéramos a los estímulos, si no respondiéramos a las influencias del entorno, seríamos cadáveres. Pero como estamos vivos, respondemos y reaccionamos a los estímulos del entorno. Entonces de repente uno está viendo las noticias y pucha que pasa rabia. Y uno se enoja con las cosas que pasan.
O a veces pasa algo en el vecindario, alguna noticia en el grupo de la junta de vecinos y ahí uno también se conflictúa, incluso a veces no de formas personales, sino a veces incluso con cómo son las cosas. El conflicto es inevitable. Entonces, Santiago nos va a ilustrar acerca de esto, porque incluso pequeños eventos pueden escalar a grandes conflictos. Si usted no gestiona saludablemente y sabiamente sus conflictos, algo que era pequeño puede transformarse en una gran batalla, en una gran guerra. Si no, pregúntenle a los que están casados. A veces cosas pequeñas, cosas que son, uno podría calificarlas como insignificantes, si no se gestionan bien, si no se atienden, si no se conversan, si no se resuelven, pueden escalar a grandes conflictos. Y ha sido así a lo largo de toda la historia. Estuve averiguando un poquito sobre, de hecho le pregunté a mi esposa que me ayudara a recordar tal vez eventos históricos de gran influencia bélica que partieron a veces por discusiones o por cosas pequeñas. Y hubo una guerra entre 1337 y 1453, se llamó la Guerra de los 100 años, entre Inglaterra y Francia. 100 años estuvieron ellos en conflicto bélico por sencillamente quién se quedaba con el trono. Que uno podría decir que es algo importante, ¿no? Pero 100 años. 100 años de conflicto por anhelos de poder, por estabilidades o por fidelidades entre familias nobles. Y de hecho, en nuestro continente hemos también lamentablemente tenido que experimentar cosas igualmente sangrientas. Hace poco estuve averiguando un poco acerca de la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Esto fue hace no mucho tiempo atrás, desde 1932 a 1935, pero es recordado como uno de los conflictos más sangrientos en América Latina. ¿Y sabe cómo comenzó este conflicto? Porque a un país se le ocurrió poner paneles solares donde no correspondía. No, mentira, eso es más reciente. Pero ¿saben qué? Tuvo que ser, fue algo igual de insignificante. Sencillamente disputas fronterizas por una región desértica que se llama el Gran Chaco. Esta región, que aparentemente está muy deshabitada y en aquella época era de escaso valor económico, se convirtió en el epicentro de una guerra prolongada y sangrienta como tal vez nunca antes hubo o tal vez habrá en nuestro continente. Lo que yo quiero que usted vea con esto es que si no atendemos a las palabras de Dios, si no atendemos a la sabiduría que hoy día Santiago quiere compartir con nosotros y gestionamos de forma prudente y sabia nuestros conflictos, podemos llegar a consecuencias tan lamentables como las que hemos visto en la historia, con derramamiento de sangre, con gente perdiendo la vida, con familias siendo desplazadas a causa de estos conflictos. Entonces, fíjese que no es un tema menor. No es algo que uno podría tomar con ligereza, porque tal vez algo que nos parezca insignificante y algo que nos parezca sin importancia, si no es atendido sabiamente, puede traer enormes, profundas y sangrientas consecuencias para nosotros. Así que no crea que esto es una materia de poca importancia. Y Santiago nos va a decir, mira, hay dos opciones. La opción 1
es que usted gestione sus conflictos como lo hace todo el mundo. Y él lo califica como conflictos mundanos. Así lo vamos a llamar en este sermón. Gestionar los conflictos de forma mundana, que usted se comporte como cualquier otro mundano que no tiene temor del Señor. Usted tiene la posibilidad y puede elegir enfrentar sus conflictos de forma mundana, pero ya le voy a contar cuáles son las consecuencias de eso. Lo que quiere Santiago es que nosotros veamos la siguiente alternativa, la opción número 2, que usted gestione sus conflictos matrimoniales, con sus hijos, con sus vecinos, con su jefe, con sus subalternos, con quien sea, de forma piadosa. Que usted viva el Evangelio de tal forma que cuando enfrente el conflicto, porque lo va a enfrentar, lo haga de forma piadosa, como Cristo enfrentó el conflicto. Por eso esta serie lo que quiere es que conozcamos más de Jesús, pero también nos parezcamos más a Él. Que usted logre gestionar y enfrentar sus conflictos de forma piadosa como Cristo lo hizo. Me encantaría decirles que hay una opción 3, que usted va a vivir una vida sin conflictos, pero eso es mentira. No es posible. Así que usted tiene hoy día solo 2 opciones delante de usted. Y por eso este sermón no tiene 3 puntos, tiene 2 puntos. Conflictos mundanos o conflictos piadosos. Mire lo que dice el texto. No sé si tiene usted su Biblia ahí, quiero pedirle que la mantenga abierta en el capítulo 4 de Santiago. Y vamos a ir leyendo poco a poco lo que dice este texto. ¿Qué dicen los primeros 4 versos de Santiago capítulo 4? Estos 4 primeros versos nos hablan sobre el conflicto desde la perspectiva mundana. Pregunta, dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis, ardéis en envidia, pero no podéis alcanzar. Combates, luchas, pero no tienes lo que deseas porque no lo pides. Y Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Si usted quiere vivir su vida de forma mundana, sepa muy bien que eso lo pone en la otra vereda. Eso lo enfrenta con Dios. Y si usted hoy día quiere recibir un buen consejo de mi parte, no haga tal de oponerse al Señor del universo, porque no va a tener oportunidad alguna. Conflictos pequeños desatan grandes tragedias. ¿Y saben por qué Santiago tenía toda la autoridad para hablar sobre esto? Porque nosotros vemos que en su experiencia él también tuvo que enfrentar conflictos personales. Como hermano de Jesús que él fue testigo de todos los conflictos que también Jesús enfrentó. Santiago, como hermano de Jesús, tuvo que presenciar y ver, tal vez en primera persona, cómo las personas se oponían a Jesús, cómo las personas maltrataban a Jesús, cómo las personas calumniaban a su hermano. Tuvo que ver que lo arrestaran, tuvo que ver que lo enjuiciaran injustamente, tuvo que ver que lo asesinaran colgándolo en un madero. Tuvo que enfrentarse a todas esas expresiones de la ira y la venganza humana. Santiago no está hablando de algo que él no haya experimentado y visto en su propia experiencia con Jesús, su hermano. Y es más, la historia dice que mientras él pastoreaba junto con Pedro las iglesias en Jerusalén, en cierta ocasión un grupo de personas empezaron a hablar mal de Santiago. Cosas que pasan a veces en otras iglesias, aquí eso no pasa.
empezaron a murmurar, a decir, oye, no queremos que Santiago siga enseñando. No queremos que Santiago siga predicando sobre Jesús. Y las personas que se oponían a la fe en Jerusalén empezaron a juntarse, empezaron a amotinarse. Y un día fueron a la casa de Santiago, lo tomaron, lo llevaron al templo, lo subieron a la cima del templo, allí también donde Jesús había estado siendo tentado por el enemigo, y lo arrojaron del templo al suelo. ¿Sabe lo peor de todo? Que Santiago no murió a causa de esa caída. Él sobrevivió a esa caída. Y la gente, enardecida por su odio contra el Evangelio y contra este hombre, lo toman y terminan de quitarle la vida con mazos y piedras. Así murió Santiago, víctima de un conflicto que surgió con rumores, que surgió con animadversiones, con palabras que desataron que él fuera asesinado por aquellos que se oponían a la fe. No hay posibilidad de vivir fuera del conflicto. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Así que Santiago pregunta, ¿de dónde vienen estos pleitos? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el origen? Y Santiago responde a esta pregunta de forma muy sincera y muy profunda. Él dice que todas estas cosas surgen a causa de nuestras pasiones. Y eso es lo primero que nosotros vemos como consecuencia de enfrentar el conflicto de forma mundana. Comienza con nuestras pasiones. Santiago dice que los conflictos comienzan internamente, cuando nuestras emociones, cuando nuestros afectos son trastocados, cuando nosotros desatamos este mundo interior que hay en nosotros y reaccionamos más allá de lo que es prudente o razonable. Los conflictos siempre comienzan con nuestra vida emocional siendo inestable y se manifiestan después en acciones. Y de hecho Santiago junta esto con la codicia. Él dice, enfrentar el conflicto de forma mundana es desatar nuestras pasiones y ceder a nuestra codicia. Y esencialmente la codicia es esto: queremos lo que otros tienen. Queremos lo que otros tienen. Si ellos tienen poder, entonces nosotros también queremos poder. Si otras personas tienen éxito, entonces también nosotros queremos ese éxito. Si a otras personas les va bien en la vida, entonces yo también quiero aquello que esa persona ha logrado, escalar en la carrera social o en la carrera profesional. Y empezamos a anhelar lo que otros tienen. Y como dice el texto, empezamos a arder en envidia. Empezamos en nuestro corazón a anidar sentimientos que producen amargura. Despertamos en las mañanas profundamente insatisfechos, no confiando en la provisión del Señor, sino que constantemente mirando lo que los demás tienen y cuestionándonos a nosotros mismos. ¿Por qué no hemos alcanzado aquello? La codicia se abriga en nuestro corazón cuando queremos lo que otros tienen. Pero lamentablemente, lo que sucede es que si yo no soy capaz de tener lo que otros tienen, entonces nos emprendemos en el propósito de que los demás tampoco lo tengan. Porque si yo no lo tengo, entonces nadie lo puede tener. Santiago dice, ¿por qué reaccionamos así? Porque el mundo reacciona de esa manera. Entonces tenga algo muy en cierto hoy día. Aquellos que no tienen temor del Señor son personas que viven gobernadas por sus pasiones. Son personas de las cuales usted no puede esperar bien, porque su corazón codicia lo que no tiene, porque su corazón es insatisfecho. No espere nada bueno del corazón caído de los seres humanos.
Se encontrará constantemente, donde quiera que vaya, con personas así. En su trabajo, en su lugar de estudios, en su lugar donde vive, en su barrio. Incluso dentro de su familia usted se encontrará con personas que por alguna razón que usted no logra entender, siempre están entrando en conflicto. Porque el corazón humano es así, codicia, quiere hacer daño. Tenemos que quitarnos tal vez esta venda que nos ha querido vender la cultura actual, de que la gente tiene buenas intenciones. El ser humano no tiene buenas intenciones. El ser humano, cuando es gobernado por sus pasiones, usted puede esperar lo peor de ellos. Lo peor. Porque lo único que realmente puede traer esperanza al corazón del hombre es el Evangelio. Y Santiago dice, ustedes caen en la actitud del mundo cuando codician lo que no tienen. Y se les olvida que ustedes tienen una maravillosa herramienta en sus manos. Pídanselo al Señor. Envidian lo que no tienen, pero no se lo han pedido al Señor. Entonces, si tú quieres lo que otros tienen, no lo codicies. Trata eso con Dios. Pídeselo. Honestamente, el Señor va a ser muy honesto contigo. Tú vas a entrar en una relación con el Señor y tú vas a poder tener la plena confianza. Señor, quiero esto. A veces el Señor te va a decir, no. Pero así es. A veces el Señor te va a decir sí. Y te va a bendecir y te va a prosperar y te va a dar aquello que tú anhelas. Otras veces te va a decir, ¿sabes qué? Mira, por ahora no, esperemos un tiempo, esperemos que tú madures, que tú crezcas, porque yo estoy seguro que si avanzamos un poquito más vas a poder lidiar con esto. Si te lo doy ahora te va a hacer daño. Entonces, lidiamos con el Señor, no con los seres humanos. No esperemos la bendición de los demás. Pongamos nuestros ojos en el Señor. Él es la fuente de toda bendición. Vivamos en Dios satisfechos. Cuando yo sé que Dios está de mi lado y que Él es mi porción, entonces no importa lo que los otros tengan o de lo cual los otros aparenten tener y hasta hagan burlas de nosotros. Yo tengo al Señor. Y si tengo al Señor, entonces lo tengo todo. Comienzan con las pasiones, pero cuando somos gobernados por estas pasiones, esto explota en luchas y pleitos. Nuestra insatisfacción, nuestra codicia, muchas veces nos lleva y nos empuja a situaciones de conflicto. Entonces ya no es algo solamente interno, es algo que explota hacia afuera. Todo eso que está dentro de nosotros, cuando explota hacia afuera, explota en esto que llamamos, que Santiago llama lucha y guerra. Entonces está ocupando un lenguaje sumamente bélico. Es un lenguaje de la guerra propiamente tal, que produce aquellas cosas que ya les comenté anteriormente. Entonces déjeme presentarle algunas formas en las que hoy día nosotros cedemos a esto y entramos en conflictos y entramos en luchas y entramos en guerra. En primer lugar, podemos entrar en conflicto y en lucha y explotar en esto cuando cuestionamos los motivos de otros y les atribuimos una intención que no necesariamente representa la realidad. En resumen, nos enojamos por lo que nosotros creemos que el otro dijo y no por lo que realmente dijo. Buena parte de nuestros conflictos tienen que ver con la forma en que nosotros entendemos o interpretamos la realidad. A veces ni tanto surge de influencias externas, ni tanto es de responder a lo que otros nos hacen. A veces tiene que ver simplemente con cómo nosotros lidiamos con las cosas que nos rodean. Entonces son nuestras propias falencias las que nos ponen a la defensiva. Vivimos a la defensiva constantemente viendo cuándo alguien nos va a decir algo que nos va a hacer daño. ¿Para qué? Para reaccionar, para responder. Entonces cuando cuestionamos los motivos de los otros
atribuyéndoles intenciones que el otro ni siquiera tuvo, entramos en conflicto. Así que yo, a propósito de eso, quiero darle un consejo práctico, ¿no? Pregúntele a la otra persona, oye, ¿esto fue lo que me quisiste decir? Y no se enoje antes. Y especialmente esto tal vez es un consejo muy útil para los matrimonios. Muchas veces los conflictos dentro del matrimonio o dentro de la pareja se dan porque nosotros no entendimos lo que tal vez el otro quiso decir. O le atribuimos una intención que tal vez el otro no tuvo. La solución es el diálogo, conversar, sentarnos a aclarar las cosas, hablar sobre nuestros sentimientos está bien, pero pongamos eso a la luz de lo que es verdadero. Se va a ahorrar una cantidad de conflictos, se va a ahorrar una cantidad de malestar. Querido hermano, ¿no le pasa de repente que usted se cansa de andar enojado todos los días? Eso es algo que amarga nuestro corazón. Usted tiene en sus manos el poder y la capacidad de andar menos amargado, de andar menos enojado, si usted logra lidiar con sus propias debilidades y falencias y no andar interpretando lo que la gente dice, sino realmente comunicándonos con los demás. De cuando en cuando se va a encontrar con alguien que sí lo quiere ofender, pero se da cuenta que no siempre las personas buscan hacerlo en primera instancia. ¿De qué forma también a veces caemos en pleitos y en conflictos? Cuando caemos también en la especulación. Sabemos parte de la historia, pero nos sentimos libres para escribir el resto de la historia. A veces se contribuye a la guerra a través de la exageración, porque pusiste allí cosas que no eran del todo ciertas, por lo que tomó todo lo que era cierto y luego hizo algo que era más grande de lo que realmente es. Hermanos, hay en nuestro país situaciones que llegan incluso a la justicia por no conocer bien los hechos, por apresurarnos a juzgar a las personas sin conocer realmente lo que pasó. Y nos enojamos, y nos abanderamos, y publicamos cosas en redes sociales, y las comentamos con nuestro círculo social, y nos damos el lujo y nos permitimos emitir a veces comentarios y juicios duros, sin saber y conocer realmente los detalles de la historia. Tenga cuidado, porque por eso la Biblia dice: con la misma vara que tú juzgas a otros, serás también tú juzgado. No me acuerdo alguna vez de quién lo escuché, ¿no? Pero alguna vez hablando sobre esto alguien dijo: cuando tú apuntas con el dedo a otra persona tienes que tener mucho cuidado, porque hay otros 3 dedos que te están apuntando a ti mismo. Es fácil hacer juicios ligeros. Es fácil tener opiniones que no están fundadas en la verdad. Tenga cuidado con eso. Porque muchas veces tal vez usted ha entrado en conflicto con otras personas, con amigos suyos, con colegas suyos, porque no tiene toda la información. A veces vale la pena guardar silencio o conocer bien la historia. Y toda historia tiene varias versiones. Y solo entonces poder responder y reaccionar. Si fuéramos menos precipitados, caminaríamos por la vida mucho menos estresados de lo que lo hacemos hoy día. Así que lo que busca impedir Santiago es que caigamos en lo que cae el mundo, que caigamos en las medias verdades y en los chismes. La palabra chisme no aparece en la Biblia, pero sí aparece implícitamente, y usted sabe muy bien qué es eso. A veces contribuimos a los conflictos a través de medias verdades, ya lo dijimos anteriormente, contando la mitad de la historia, no toda la historia. Y muchas veces lo que hacemos es abanderarnos o juntarnos con las personas que piensan igual que yo para dejar mal al otro.
y formamos bandos. Y esos bandos se enfrentan en conflicto, con palabras, con juicios, con epítetos, con calificativos que van de un lado para otro. Y así vivimos el conflicto. Así que debemos abstenernos de las medias verdades y de los chismes, de hablar de alguien cuando ese alguien no puede defenderse. Y aquí, hermanos, todos nosotros tenemos que disciplinarnos. Todos nosotros tenemos que reconocer, en mayor o menor medida, que somos culpables de este pecado. Porque todos nosotros, en mayor o menor medida, nos permitimos hablar mal de otros cuando ellos no pueden defenderse. Así es fácil. Y muchas veces, lamentablemente, caemos en esto incluso delante de nuestros hijos. Y les enseñamos a ellos que eso está bien. Que está bien hablar mal de otras personas sin que ellas estén presentes. Hermanos, el conflicto mundano, ¿sabe cuál es el resultado de eso? Nadie gana. En el conflicto mundano nadie gana. Todos pierden. Porque no se construyen relaciones. Porque no se promueve la paz. Porque no se enarbola la bandera de la justicia. Nadie queda bien en el conflicto mundano. Porque todos tiran para su propio lado. Todos quieren ganar a cualquier costo. Y si vivimos nosotros nuestros conflictos de esta manera, entonces déjeme decirle que entraremos constantemente en una relación de tensión con el mundo, con los que nos rodean. Así que, recuerda esta pregunta, ¿se considera usted una persona conflictiva? Vamos ahora a avanzar a lo que Santiago califica como el conflicto piadoso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor va a la cruz. Cristo Jesús fue a la cruz y Él murió por nuestro pecado. Jesús fue enviado por Dios para que pudiese haber paz y reconciliación en donde hoy día solamente hay conflicto y guerra. Entonces lo que hace el Señor es manifestar su propósito eterno a través de Cristo Jesús para que todas esas guerras, esas luchas, esos pleitos, esa amargura en la que vivimos fuera redimida. Lo que hoy día necesitamos es que la sangre de Cristo redima nuestro carácter, nuestra mente y nuestro corazón, para ya no caminar como mundanos, sino empezar a vivir como Cristo vivió, incluido el cómo enfrentamos los conflictos. Así que Santiago dice lo siguiente: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pero humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. ¿Cómo Jesús lidió con el conflicto? Esto es sumamente decidor para nuestra vida espiritual. Lo primero que Jesús hizo para lidiar con los conflictos fue hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Santiago dice, queridos, ustedes tienen al Espíritu Santo morando en ustedes. Dentro de ustedes está Dios haciendo su morada, habitando junto a ustedes. Lo que hizo Jesús de diferente fue que apeló al Espíritu Santo que también estaba en Él, para no ser gobernado por sus emociones, para no ser gobernado por sus pasiones. Porque usted muy bien sabrá, y la Biblia lo relata con mucha lucidez, que Jesús también se enojó. Que Él también tuvo reacciones que podríamos calificar como destempladas. Pero su carácter siempre estuvo dominado bajo el poder del Santo Espíritu. Porque enojarse no es lo pecaminoso. Y lo dice también Pablo. Airaos, pero no pequen. Porque el enojo es una emoción
que si no la gestionamos correctamente sí puede producir mucho daño y puede ser sumamente dañina. Pero vemos que Jesús era un hombre que con la ayuda del Espíritu Santo supo gobernar sus emociones. Y lo hizo apelando al poder del Santo Espíritu que vivía en él. Entonces, cuando nuestras pasiones, ¿cierto?, están en llamas, cuando nos sentimos muy emocionales, sea cual sea nuestro caso, sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo, y vemos que nuestro corazón empieza a enardecerse y tal vez usted presiente que sus pasiones se van a desbordar, en ese momento es donde usted debe recordar que el Santo Espíritu vive en usted, que el Santo Espíritu está en usted y que es testigo de lo que usted piensa, de lo que usted siente y es testigo de lo que usted dice. Es someternos al Espíritu Santo para no ser gobernados por emociones, sino por la presencia del Señor en nosotros. Es un tremendo desafío, pero a la vez para nosotros una tremenda ventaja. El saber que tenemos al Santo Espíritu de nuestro lado. Cuando somos gobernados por el Espíritu Santo, dice el texto, que también nosotros vamos a lograr reaccionar con gracia y amabilidad. Y es por eso que dice que Dios da gracia, que Dios derrama su gracia, que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando somos capaces de ser gobernados por el poder del Santo Espíritu, entonces somos capaces de primero recibir gracia sobre nosotros, pero también de poder entregar esa gracia a otros. Esto es lo que hace la diferencia en un discípulo de Cristo. La Biblia dice, no le paguen a nadie mal por mal. La Biblia dice, no le paguen a nadie mal por mal. ¿Con qué nosotros debemos vencer el mal? Con el bien. Siendo empoderados de la gracia de Dios. ¿Sabe lo que la gente más necesita? La gente necesita de la gracia de Dios. Por eso la gente es como es. Por eso el ser humano es pecador y como el ser humano es pecador y es gobernado por sus emociones, por su codicia y está siempre en conflicto, lo que esa persona necesita para salir de eso es gracia. Y usted tiene gracia en sus palabras, porque el Santo Espíritu vive en usted. Usted puede hacer la diferencia en el mundo para que nuestro mundo no sea tan oscuro y amargo como lo es. Dese cuenta que en nosotros está ese poder, porque el Señor vive en nosotros, de reaccionar como los demás no reaccionan. Yo sé que para algunos de nosotros esto se está haciendo muy difícil de procesar. Pero si es difícil de procesar es porque tal vez es el ídolo que tenemos que derribar en nuestro corazón. Tal vez es gracia lo que más necesitamos hoy día para gestionar mejor nuestras emociones y nuestros conflictos. Y eso tú se lo puedes pedir al Señor. Si hoy día tú sientes que pierdes el control, si hoy día tú sientes que tus emociones se desbordan y le haces daño a las personas que están a tu lado, si tal vez por no gestionar bien tu carácter y tu emoción tú dañas a tus hijos, o estás dañando a tu esposa, o estás dando un mal testimonio en tu barrio, en tu vecindario, lo que más tú necesitas hoy día es de la gracia y el perdón del Señor. No te vayas de aquí sin pedírselo. No salgas de aquí sin clamar al Señor que Él derrame su gracia y el poder de su Santo Espíritu en ti para que puedas luchar contra eso. Porque eso te está matando. Eso está enfermando la sociedad en la que vivimos. Porque lo que el Señor quiere es que vivamos con humildad. Por eso cita a Proverbios. Dios se opone al orgulloso, pero da gracia a los humildes. Y lo que nosotros hoy día vemos afuera en el mundo, ¿qué es lo que más destaca? ¿Y qué es lo que más hoy día el mundo considera incluso como un valor? El orgullo. En el mundo, hoy día, el orgullo es un valor, no es un pecado.
Hoy día el orgullo no es algo de lo que hay que arrepentirse. El orgullo hoy día es algo que hay que celebrar. Es algo que hay que poner en alto. Cuando la Biblia siempre ha dicho que el orgullo engendra muerte y que Dios se opone a los orgullosos. Dios se opone a los soberbios, a los que no son o están disponibles a ser corregidos. El orgullo siempre dice que yo soy lo más importante. El orgullo siempre dice yo soy el que tiene la razón. El orgullo dice yo voy a ganar y voy a conseguir lo que quiera a toda costa, porque el orgullo siempre se trata de mí y de mis necesidades y de lo que yo quiero y de lo que a mí me hace bien y de cómo yo me siento. La Biblia dice, si vas por ese camino, estás caminando en la muerte. Estás caminando en oposición a Dios. El camino del discípulo de Cristo, porque fue el camino de nuestro Salvador, es el camino de la humildad. Por supuesto, nadie puede llegar a decir algún día, soy humilde. Eso sería un pecado, de hecho. Pero usted puede tratar de traducir eso de la siguiente forma. Usted puede llegar a decir el día de mañana, mira, yo me siento orgulloso de ser una persona que camina en la dirección de la humildad como Cristo fue. Tal vez esa es una forma más cercana a la realidad de decirlo, ¿no? Caminar hacia la humildad. Es lo mismo que nadie puede decir soy perfecto, pero podemos decir soy una persona comprometida con trabajar en mi carácter para cada día ser mejor, al fin de que pueda llegar a ser más parecido a aquel que sí es perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces aquí tenemos un modelo de humildad que está delante nuestro, que es nuestro Salvador Jesús. Y tú debes caminar diariamente sacando de tu carácter todo aquello que no se parece a Jesús. Eso es humildad, eso es someternos a Dios. Y para no extenderme tanto, ya estoy acercándome al final. Fíjense que en medio del conflicto piadoso, la humildad produce enormes beneficios. Porque en medio de un conflicto, la humildad, en primer lugar, nos va a permitir ver nuestro pecado. En medio de un conflicto nos permite ver también que nosotros, y cabe la posibilidad de que nosotros estemos equivocados. Y no solo que el otro está equivocado. Ser humilde, en medio de un conflicto, me permite reconocer que tal vez puede que yo sí pueda no estar en la razón o en lo correcto. Y me permite ponderar mi propia opinión. Porque cuando nuestras emociones y nuestras pasiones se inflaman, somos tan conscientes de cómo están los demás equivocados que tendemos a pasar por alto el hecho de que también nosotros podemos equivocarnos. Segundo, y no menos importante, nos ayuda a controlar la voz. La humildad nos permite ser más silenciosos y no tan ruidosos. La humildad lo que busca es que usted logre tener un volumen de voz que no busque imponerse como argumento en sí mismo. Porque de hecho el orgullo provoca que en un conflicto busquemos siempre poner nuestro volumen de voz por encima de los otros. Porque lo único que queremos es vencer. No queremos resolver, queremos vencer. Y para vencer lo que necesito es que mi voz sea escuchada. Por eso cuando la gente pelea, grita. Porque no se están escuchando. Y quieren que el otro los escuche. Y para que el otro los escuche, entonces eleva la voz. La humildad te permite reconocer, tal vez estoy equivocado, voy a pensar en lo que estoy diciendo o lo que estoy haciendo. La humildad te permite decir, no tengo por qué gritar. Si estoy haciendo lo correcto o si estoy en el camino correcto, no tengo necesidad de gritar. Quien grita lo hace para darle fortaleza a un argumento que es débil. Si tu argumento es débil, grita. De hecho, yo tenía un pastor de homilética, un profesor de homilética, que nos decía así, ¿sí? Si su sermón es malo, grite harto. Porque a veces eso compensa la debilidad de los argumentos. Tercero, nos permite escuchar más. Claro. ¿Qué puedo aprender?
¿Qué necesito tal vez escuchar de esto? ¿Qué es cierto? ¿Qué es útil? Y la Biblia lo dice también en Filipenses, ¿no? ¿Qué es honesto? ¿Qué es bueno? ¿Qué es puro? ¿Qué es santo? Que yo necesito llenar mi mente y mi corazón de eso. Necesitamos escuchar mucho más de lo que hablamos. Si aprendemos a escuchar, vamos a pelear menos. Cuarto, someternos a Dios. Lo dice el texto. Someteos a Dios. Si nos sometemos a Dios, vamos a descubrir que el conflicto finalmente no se va a tratar de ganar, sino que se va a tratar de adorar. Interesante. El conflicto no se trata de ganar, se trata de adorar a Dios. Y esto es muy hermoso, porque nos preguntamos, ¿estoy honrando al Señor? ¿Estoy glorificando al Señor? ¿Estoy agradando al Señor? La Biblia dice, sométete a Dios. El conflicto en el mundo se trata de ganar, de imponerme, de salir victorioso. El propósito del conflicto en el mundo cristiano, en los que somos discípulos de Cristo, es glorificar al Señor. Con mi vida, adorar a Dios. Quinto, resistir al diablo. Este es un lenguaje de combate, ciertamente. No estamos peleando solo contra personas. Luchamos contra, dice la Biblia en Efesios, huestes celestiales de maldad. Nuestra lucha no es solamente contra sangre y carne. No es contra personas solamente, sino que contra el enemigo. Por lo tanto, cuando cedemos a nuestras pasiones y nos indisciplinamos respecto de esta materia, le estamos dando más lugar al diablo que al Espíritu Santo. Por supuesto, no crea que el Espíritu Santo va a salir de usted, ¿no? Pero usted le está dando ocasiones al enemigo para plantearle situaciones en las que usted va a tropezar, va a caer y se va a hacer daño. Y le va a hacer daño a otras personas. Y el único que va a celebrar y va a sonreír es el enemigo. Sexto, acercarnos a Dios. En medio del conflicto, debemos mirar hacia arriba. La única manera de lidiar con los conflictos es mirando hacia arriba y no solamente las personas que están delante de nosotros. Por eso también la buena gestión de los conflictos está asociada a que tengamos una vida espiritual fructífera. Si no estoy orando, si no estoy leyendo la Biblia, si no estoy manteniendo relaciones saludables con Dios y con las personas, si no estoy buscando consejos sabios de la palabra y no estoy invirtiendo en mi vida espiritual, voy a ser presa fácil para caer en conflictos mundanos. Porque no voy a tener herramientas, no voy a tener un sustrato sobre el cual mi fe pueda florecer. Tener vida espiritual, acercarse al Señor es muy importante para alcanzar el dominio propio. Limpiarnos. El texto dice, ustedes, los de doble ánimo, limpian sus manos, limpian su corazón. Esto significa incluso que los santos y separados por Dios tenemos momentos en los que vamos a actuar como pecadores. Así que no sientas solamente vergüenza en volver a caer en lo mismo. No sientas solamente vergüenza en decir, chuta, volví a tropezar, volví a ser dominado por mi carácter, volví a ser sobrepasado por mis emociones. Porque el Señor nos dice que podemos hallar en Él perdón y podemos siempre volver a comenzar. Podemos siempre encontrar en Él restauración. Limpiar nuestro corazón, limpiar nuestras manos de aquellas cosas que nos han hecho daño y como también nosotros le hemos hecho daño a otras personas. Ahora es muy importante que usted sea consciente que para eso hay que pedir perdón. Lo hacemos todos los domingos. Señor, perdóname por mi pecado. Pero no lo hacemos tan seguido con las otras personas. Si ofendemos a Dios, pedimos perdón. Si ofendemos a otras personas, esperamos que de alguna forma se entere de que estamos arrepentidos.
Y no es así. Limpiar manos y corazón no es solo arrepentirnos delante del Señor. Es ir delante de nuestros otros hermanos y decirles, perdóname. Perdóname por lo que dije, perdóname por lo que hice y que te hizo daño. Es ir donde nuestros hijos, mirarlos a los ojos y decirle, hijo o hija, perdóname por lo que dije, perdóname por lo que hice o perdóname por cómo reaccioné. No estuvo bien, soy un pecador que necesita ser restaurado también. Tienes que ir donde tu esposa o donde tu esposo y pedirle perdón mirándole a los ojos. Tienes que ir donde tus padres y pedirles perdón mirándolos a los ojos. Porque solo así el alma puede ser lavada. Tenga paciencia. Cuando hay conflicto, las balas comienzan a volar. Y es por eso que el Señor dice, humíllate bajo la poderosa mano del Señor. A veces no necesitas responder. A veces no necesitas mantenerte en pie para luchar. A veces lo que solamente necesitamos es humillarnos delante del Señor. Mantenernos abajo. Si las balas están volando, siempre el lugar seguro será tirarse al suelo. Siempre lo mejor cuando hay fuego cruzado es agachar la cabeza. Humíllate delante del Señor. Pero dice, Él te exaltará cuando sea oportuno. El Señor no te va a dejar ahí. El Señor te levantará, el Señor te animará a vivir una vida en donde tu carácter pueda ser una bendición para otros. Y con esto sí que termino. Absténgase de juzgar. Santiago preguntó al inicio, ¿qué causa las peleas y los pleitos entre ustedes? Su última pregunta es, ¿quién eres tú para juzgar a tu vecino? ¿Quién eres tú para juzgar a tu vecino? A veces convocamos jurados físicamente, hablando con otras personas y exponiendo los casos. A veces convocamos jurados virtuales, cuando escribimos o posteamos cosas. Cualquiera que sea nuestro caso, el Señor nos dice, recuerda que con la misma vara con la que mides a otros serás tú medido. Le preguntaron a una anciana que llevaba 40 años de matrimonio, ¿cuál era la clave para vivir un matrimonio duradero? Ella dijo, la clave de un matrimonio duradero es saber que cuando tienes un conflicto, la persona que está delante de tuyo no es tu enemigo, es tu familia. Piensa en eso. Cuando entras en un conflicto, considera que la persona que está delante tuyo no es tu enemigo, es tu familia. Entonces ella dijo, a veces, cuando he querido descabezar a mi esposo, que lo he sentido, he tenido que decidir verlo como mi familia y no como mi enemigo. Puedes elegir ver a otros como enemigos o verlos como tu familia. En el matrimonio, elija siempre ver al otro como su familia, que lo es legalmente. Hay una libreta que lo dice. Ustedes son familia, no son enemigos. En la iglesia no somos enemigos, somos familia. Cuando nos enfrascamos en discusiones, pasan cosas siempre en la iglesia, a veces discusiones teológicas. El que está al frente tuyo es tu hermano. ¿Y sabes por qué es tu hermano?
Porque Cristo murió también por él. Cristo también derramó su sangre por él. Y vale la pena decidir verlo como tu hermano. Porque también debes saber que aquellas personas que tal vez hoy día tú no quieres ver ni en pintura, tal vez a muchos de ellos les vas a ver la cara por toda la eternidad. Porque son hermanos nuestros. Te dejo 3 cosas para pensar y practicar y luego oramos. Nuestra falta de dominio propio es la principal fuente de nuestros conflictos. Esto es algo interno, se trata de nuestra idolatría. No se trata solo de un problema de carácter, es un problema principalmente de nuestra idolatría. Nos amamos más de lo que amamos a Dios. Lidie con eso. Destruya ese ídolo antes que ese ídolo lo destruya usted. Segundo, el conflicto es inevitable. La decisión no es si queremos o no enfrentar conflictos. La decisión principal es cómo los vamos a enfrentar, de manera mundana o de manera piadosa. Y por último, Jesús era un pacificador. ¿Por qué era un pacificador? Porque Él vino a traer paz en donde antes había enemistad. Éramos enemigos de Dios y mediante su sacrificio Él hizo la paz entre Dios y los hombres. Por lo tanto, nuestra vocación es la de continuar el ministerio de Jesús, promoviendo la paz mediante la predicación valiente de la verdad. Usted también recibió la vocación de ser un pacificador. Atención, ser pacificador no significa ser pusilánime. Es gobernar nuestro carácter y defender la verdad siempre con amor. Así que le pregunto una vez más, ¿usted se considera una persona conflictiva? Si es así, hay esperanza para usted. Usted puede ser conflictivo, pero si lo hace de forma piadosa, usted va a ser una bendición para las personas. No es malo en sí mismo ser conflictivo. Es como usted gestiona su conflicto lo que puede hacer mucho daño. Así que hoy día no se vaya con la tarea de no, tengo que dejar de ser tan peleador y enojón. Tal vez sí, pero lo que usted más necesita hoy día aprender es cómo lidiar con su carácter. Que el Señor nos ayude a ser fieles a su palabra y ser transformados a través de ella. Vamos a orar al Señor, le invito a que incline su rostro. Querido Dios, gracias te doy por la oportunidad de poder enseñar tu palabra a esta iglesia. Gracias, Señor, porque tu palabra es atemporal. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre es oportuna. Te doy gracias porque sé que esta palabra maravillosa está inspirada por tu Santo Espíritu. Y ella es útil, pero también, Señor, es veraz. Te quiero pedir, Señor, que nos hagas conscientes de que nuestro Salvador Jesús tuvo que soportar muchos conflictos mundanos, pero siempre nuestro Salvador, que es nuestro ejemplo, respondió de forma piadosa. Ayúdanos a parecernos más a Jesús en ese sentido. Queremos imitar más a Jesús, para que en medio del conflicto, quienes estamos aquí y somos discípulos tuyos, podamos reaccionar de forma piadosa y consecuente. Gracias, Señor, porque sabemos que algún día nos reuniremos contigo y podremos, Señor, vernos cara a cara y disfrutar de aquella relación de familia que tú creaste para quienes somos parte de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, en la medida que nos sea posible, tratar de experimentar y vivir esa familiaridad también aquí en la tierra, siendo una iglesia que pueda amarse, sostenerse y cuidarse entre los unos y los otros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.